Muchas gracias, mi adulto, su muy generosa presentación. Yo no sé, el audio ya pasaba hablando mejor, yo no sé si se podría bajar un poco el aire, a veces así se escucha más. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco a los organizadores de este evento la invitación que me mandaron el programa, y después de discutir un poco quedamos en que yo, en vez de hablar de las principales conferencias de Naciones Unidas, a las cuales también me referiré, les voy a dar un poco más de contexto para las conferencias que van a recibir ustedes el resto del día de hoy y el día de mañana. Obviamente, estando vinculado a Naciones Unidas desde hace algún tiempo, mi contexto va a girar en torno a Naciones Unidas, pero voy a cubrir un abanico temático un poco más amplio. Y para que no se me pierda, traje un pequeño guión simplemente para ordenar mi presentación. También les quiero decir que, según el programa, yo voy a dar una conferencia magistral. A mí me pareció demasiado solemne eso, siendo casi todos ustedes colegas. Por favor, consideren esto una conversación entre colegas para darles ese trasfondo al resto del programa. Yo les voy a hablar de 6 temas. Primero, algunas macro tendencias internacionales que configuran el trasfondo de las conferencias de Naciones Unidas. Segundo, el contexto en que se inscribe la política exterior de Guatemala. Y todo esto va a ser muy breve, a cuentagotas. Tercero, platicarles un poco de Naciones Unidas como tal, para ubicar el papel de las conferencias dentro de la agenda más amplia de la organización. 4, ya el papel concreto que han jugado las conferencias. Y 5, lo que va a pasar de aquí en adelante, que en el fondo va a ser el tema principal de las conferencias que ustedes van a recibir el resto de hoy y el día de mañana. Así que voy a empezar con las macro tendencias. Les quería decir que estamos viviendo un momento de transición de enorme trascendencia en el mundo. Realmente yo no recuerdo ninguna época desde que yo tengo uso de razón, donde hemos vivido tanto cambio, tan profundo, tan variado, y que nos plantea tanto desafío. Y para ilustrar lo que les estoy diciendo, quiero tocar los temas que ven ahí. Primero, la evolución de la economía mundial. Ustedes recordarán, o algunos de ustedes recordarán, que en los años 80 América Latina pasó por un muy mal rato debido a la configuración de varios fenómenos, siendo tal vez el principal el del sobreendeudamiento de las economías. Se provocó una profunda crisis, le tomó como 10 años a la región superar esa crisis,
pero era una crisis latinoamericana. El resto de la economía mundial seguía su evolución normal. Y en los años 90 y hasta mediados de la primera década de este siglo, la economía mundial pasó por un periodo bastante dinámico de crecimiento. Comercio mundial crece realmente a pasos espectaculares. El Producto Interno Bruto de la economía mundial en su conjunto crece a tasas significativamente mayores que las históricas. No a todos los países les va igual. A China y a India les va espectacularmente bien. Algunas economías africanas siguen estancadas, pero básicamente si uno quiere caracterizar los 15 a 20 años previos al 2008, uno puede decir de que la economía mundial estaba rindiendo un buen desempeño. En el 2008 hay un acontecimiento muy importante cuyas consecuencias adversas seguimos viviendo hoy. Y fue una crisis financiera ya no de América Latina, sino que nace en el mundo industrializado y especialmente en Nueva York, debido a fallas realmente espectaculares en el sistema de intermediación financiero norteamericano que condujeron a la bancarrota de algunas instituciones antaño de mucho prestigio y provocan una crisis pero muy abrupta y muy profunda que se propagó a todo el mundo. Realmente uno puede decir que en el año 2009 la economía mundial estaba al borde del precipicio. Y si no se hubieran juntado las 20 o 25 economías más importantes del planeta para tomar acciones concertadas, pues yo creo que todavía estaríamos en una depresión el día de hoy. Se logró, gracias a los esfuerzos del llamado Grupo de 20, revertir la crisis financiera, pero dejó profundas llagas y del 2009 para acá el desempeño de la economía mundial ha sido mucho más pausado en todos los ámbitos, incluyendo América Latina. Y ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Estamos ante una economía mundial que no está dando los impulsos dinámicos que necesitamos para crear empleo. Estamos ante grandes transformaciones en la capacidad productiva del planeta y estamos ante cuestionamientos sobre si la política o el paradigma económico que se siguió en los 20 años pretéritos sigue siendo válido para las circunstancias actuales. En resumen, en la parte económica ya no hay crisis, pero hay un desempeño muy insuficiente. Eso nos lleva al segundo tema, que está en el ámbito del mundo de las ideas. Hasta hace poco, el paradigma de la economía mundial era la globalización, la apertura, la liberalización comercial y financiera,
invitar a las empresas que se instalen donde estiman que tendrían mayores utilidades, mucha importancia a las señales del mercado y cierto rechazo a la intervención estatal. Y hoy hay un cuestionamiento de ese paradigma, en parte porque condujo a la catástrofe del 2008, que explota nada menos en la capital del capitalismo. Y uno de los síntomas del malestar que hay hoy, y hay un muy recio debate que ocurre en el mundo, tiene que ver con la equidad. Hay un libro muy sonado que ha tenido una espectacular acogida, sobre todo en Estados Unidos y Europa, de un economista francés que se llama Thomas Piketty, que se llama El capitalismo en el siglo XXI, donde él sostiene que el paradigma en boga hoy conduce irremisiblemente a la concentración del ingreso, contrariamente a lo que nos decían los clásicos, que argumentaban que si bien en los inicios del desarrollo puede haber cierta concentración de ingreso, conforme aumenta la prosperidad de una economía, la distribución se vuelve más equitativa. Y ciertamente durante los 50 años del siglo pasado, pareciera que ese paradigma era así. La clase media creció muchísimo, la distancia que separaba los estratos de más altos ingresos de los de más bajos ingresos tendía a estrecharse, y eso cambió en los últimos 10 años. Y hay un recio debate porque, por ejemplo, en economías como Estados Unidos, el 1% de la población maneja la mitad de los activos, la mitad de los activos de la sociedad. Entonces hay un gran debate y claro, detrás de ese debate está el viejo, todavía más polémico debate sobre el rol del Estado y el rol del mercado. Así que estamos, yo les diría, en un periodo de incertidumbre hoy, de creciente polarización sobre cómo se logra desarrollo económico. Y eso, por supuesto, también siembra incertidumbre a la gente que hace política económica. Ese es el segundo tema. El tercer tema es que esa polémica también encuentra un eco en Naciones Unidas. Yo que ya he tenido mis años entrando y saliendo de la organización, he tenido la suerte de observar de que hay ciclos en Naciones Unidas, periodos de relativa cooperación, donde el ánimo de los gobiernos es, miren, a ver qué hacemos juntos para resolver problemas comunes, y hay otros periodos de relativa confrontación. Yo pienso que a partir de la crisis del 2008, Naciones Unidas entró a un ciclo de relativa confrontación, con un sesgo norte-sur, donde los países en desarrollo le reclaman a los países desarrollados que muchos de nuestros males provienen del norte. Y ese es un poco el ambiente que hay en Naciones Unidas hoy. Un ambiente, estoy exagerando un poco porque al final siempre logramos acuerdos,
pero les diría que es más difícil lograr un acuerdo sobre cualquier tema hoy que 10 años atrás. El aire está enrarecido en Naciones Unidas y a mí no me cabe la menor duda que es un reflejo del mal humor en que quedó el mundo después de los acontecimientos del 2008. Así que eso hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de las grandes conferencias de Naciones Unidas, tema al que voy a llegar enseguida. El próximo tema es el político. Estamos viviendo momentos, yo diría, históricos en Nueva York en los últimos 2 años, debido, a mi juicio, a 2 fenómenos. En primer lugar, al parecer, la población de Estados Unidos, que emerge como el gran poder en el mundo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín en 1991. La población de Estados Unidos quedó curada de salud con la intervención unilateral de ese país en Irak primero y en Afganistán después. Ustedes que siguen las noticias se habrán dado cuenta que cuando el presidente Obama anunció creo que fue en agosto del año pasado, anunció que Estados Unidos iba a intervenir limitadamente en el conflicto de Siria, pero que iba a acudir al Congreso norteamericano para pedir autorización sin necesidad de hacerlo, porque la Constitución de Estados Unidos le confiere al presidente el derecho de hacerlo. Pero como él tiene buenas antenas políticas, decidió acudir al Congreso y para su sorpresa, el Congreso dijo que de ninguna manera. Y lo dijo porque la población de Estados Unidos ya no está en humor de aventuras intervencionistas en el mundo, lo cual no significa, como algunos analistas dirían, que Estados Unidos está en plena decadencia o que es un tigre de papel o que ya no tiene las agallas para enfrentarse a enemigos. Yo creo que no. Lo que pasa es que Estados Unidos pasa por un periodo de replegarse del mundo y ese vacío que crea lo tratan de llenar al menos 3 países emergentes, o si no son emergentes, al menos se consideran emergentes. Primero China, que definitivamente sí es emergente, y que está testeando los límites, sobre todo en el Pacífico. Ustedes verán que China se está arañando ahora con Vietnam, con Japón, sobre todo con Japón, con Vietnam, con Filipinas e indirectamente con Estados Unidos, porque quiere afirmarse como el poder en el Pacífico. Luego, la República Islámica de Irán quiere ejercer su relativo protagonismo en Medio Oriente. Se ha vuelto un actor muy importante en el conflicto de Siria y ese conflicto puede determinar el futuro de todo el Medio Oriente. Pero lo más espectacular son los hechos de los últimos 2 meses en Ucrania, donde la Federación de Rusia vuelve a afirmarse, tal vez exageradamente, porque ya no tiene el poderío militar de antaño, pero vuelve a afirmarse como una de las grandes potencias del planeta.
y nuevamente testeando los límites, ya no solo de Estados Unidos, sino de toda la OTAN. ¿Qué significa eso? De que está peligrando el orden internacional que prevaleció ciertamente desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas, pero yo diría desde los tratados firmados en 1648 en Alemania, donde se establece la integridad territorial de los estados soberanos. Y hoy por hoy, China, un poco Irán y mucho la Federación de Rusia cuestionan la integridad territorial de los estados. Y si ponen a prueba ese principio del derecho internacional, podríamos estar entrando a aguas desconocidas, que ponen en duda una urdimbre institucional del derecho internacional construida durante siglos. Así que otro elemento de incertidumbre. Y el último es el del cambio climático, que va a ser uno de los temas que ustedes van a ver. Cambio climático ha estado en la agenda desde hace algún tiempo, pero los elementos más conservadores del mundo no lo toman. Bueno, hay dos actores en el mundo que no lo toman en serio. Uno son los países en desarrollo, que dicen que de al pelo los países desarrollados explotaron recursos naturales, degradaron el medio ambiente, lograron altos niveles de bienestar material y ahora, cuando el planeta está en serias dificultades ambientales, nos piden a nosotros que sacrifiquemos nuestro desarrollo en aras de mantener la sustentabilidad ambiental, cuando ellos son los que provocaron el desastre ambiental y ellos tienen que resolver el problema. Ese es un grupo de países. El otro son las mismas fuerzas conservadoras que no quieren ningún tipo de intervención estatal, que sostienen que el mercado lo resuelve todo y que aquellos que pregonan por el control del clima son intervencionistas por definición. Y el argumento que ellos dicen es que no hay evidencia científica de que exista tal fenómeno. Pero ese argumento se ha ido desvaneciendo con los años, al punto que ya nadie cuestiona la ciencia. La semana pasada salieron dos nuevos informes. El quinto informe del panel de expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático, que es absolutamente devastador y muy preocupante, porque los cambios que están ocurriendo con el despido de gases de invernadero son irreversibles. Y el segundo informe es de un grupo de 300 científicos que estudiaron cambio climático desde la óptica de Estados Unidos. También se publicó la semana pasada. O sea, este es un tema que está presente y que a Guatemala le concierne muchísimo, porque resulta que Guatemala está en una de las regiones más vulnerables del planeta a los efectos de cambio climático. Y eso lo hemos visto, donde antes se producía una catástrofe natural cada década, ahora ocurre cada 2 o 3 años. Y nos vemos sometidos a todo tipo de desviación
climática que, entre muchos otros factores, va a repercutir sobre nuestra seguridad alimentaria. Bueno, esos son los temas de contexto. Un mundo en plena evolución. Les estoy haciendo caricaturas porque, por supuesto, cada uno de estos temas amerita por lo menos una conferencia un poco más matizada, pero para que entiendan el mundo en que estamos accediendo en este momento. Un mundo lleno de riesgos, un mundo lleno de desafíos, un mundo que nos afecta a todos y por eso mismo un mundo que demanda cooperación internacional, sobre todo cambio climático. Ahí sí que todos estamos en la nave que es el planeta Tierra, y si se hunde el planeta Tierra nos hundimos todos. De manera que hay un fuerte argumento a favor de la cooperación, que también es un argumento a favor de Naciones Unidas. Voy a pasar rápidamente por política exterior de Guatemala, porque lo único que quería decir es que los 6 elementos de contexto que les dibujé a nivel internacional se presentan con fuerza desde la óptica interna. Primero, el desempeño económico de Guatemala desde 2008 ha sido bastante mediocre. Ya nos conformamos con tasas de crecimiento de 3 a 4% anual, que significa menos de 1% anual en términos per cápita, totalmente insuficiente para generar los puestos de trabajo que requiere nuestra población económicamente activa emergente, lo cual explica, entre muchos otros factores, la explosión en la emigración guatemalteca a otras partes. O sea, la gente simplemente no encuentra oportunidades. Al principio se iba poca gente, se requería mucho valor para asumir el riesgo de ir de una aldea en el altiplano guatemalteco a terminar en Nueva York. Pero con el tiempo tenemos como 1.800.000 guatemaltecos en Estados Unidos. Ya no hay familia en Guatemala que no tenga un pariente por allá. Entonces también hay un polo de atracción. Ya la gente no solo no encuentra oportunidades aquí, sino tiene a alguien que conoce allá que de repente le da una mano. Y eso se volvió un factor primordial en nuestra política exterior. Porque bajo nuestras narices, en la última década, el 12% de nuestra población radica en el exterior. Es un fenómeno nuevo. Antes siempre hubo migraciones, pero era el 1% de la población, 2%, pero 12% ya altera muchas cosas. Segundo, estamos ante un mundo intensamente competitivo y vamos a tener que realmente ponernos pilas si queremos funcionar en ese mundo. Me refiero más a la parte económica, pero Cancillería tiene un papel, porque ponerse pilas tiene muchas expresiones, pero hay que posicionar al país en el mundo. Por supuesto, hay que mejorar la productividad, hay que entrenar nuestra gente, hay que tener empresarios duchos, hay que hacer muchas cosas. Entre ellas necesitamos una presencia proactiva en el mundo que sepa vender Guatemala. Y bueno,
la Cancillería es la encargada de las relaciones exteriores. Es una tarea que comparte con otras instituciones del Estado, Ministerio de Economía, Invest in Guatemala, pero la cara de Guatemala en el exterior la pone este ministerio. Y nuestra política exterior en la próxima década se va a tener que enfrentar a desafíos que tal vez no conocimos en el pasado. Tercero, siempre dijimos en este tipo de conferencias que hay que ser capaz de adaptarse a nuevas circunstancias, pero yo les diría que nunca como ahora. El mundo está cambiando tantísimo y tan rápidamente que nosotros vamos a tener que construir mecanismos y acciones de adaptación para irnos colocando en función de las oportunidades que se nos presentan y defendiéndonos de los posibles golpes que nos puedan provenir del exterior. Las consideraciones de sustentabilidad ya se las comenté. Esto es una tarea que Cancillería va a tener que compartir con el MARN y con otras dependencias del Estado. Vamos a tener que asumirlo con mucha responsabilidad. El futuro de nuestra seguridad alimentaria depende de ello. Vamos a tener que hacer enormes inversiones de mitigación para defendernos del cambio climático. Todo eso va a estar en nuestra agenda. Y como les decía, estos fenómenos no solo afectan a Guatemala, afectan a todos, abren una oportunidad para la cooperación y ahí Guatemala ya tiene una larga y fructífera historia, yo diría una cultura de multilateralismo, que empieza con nuestros vecinos inmediatos en Centroamérica, pero que luego pasa por una gran cantidad de agrupaciones subregionales, regionales latinoamericanas, hemisféricas y globales. Y por supuesto Naciones Unidas es la expresión máxima del multilateralismo global. A los países pequeños siempre les gustó el multilateralismo, porque ahí podemos hablar de tú a los grandes. Cuando Guatemala se junta con países con gran protagonismo en el ámbito bilateral, bueno, lo hacemos con mucha dignidad, pero ciertamente sentimos el desbalance. En cambio, en el ámbito multilateral, podemos influir de una manera desproporcionada, dadas las oportunidades que nos ofrece el multilateralismo. Que es otra manera de decir que en la agenda temática de la Cancillería, yo pienso que la diplomacia multilateral va a cobrar cada vez más importancia, no para suplantar la diplomacia bilateral, obviamente. Se van a complementar, pero el multilateralismo va a ser uno de los fenómenos o signos de las próximas décadas. Les quiero hablar un poco, muy rápidamente, de Naciones Unidas, para que no piensen que las conferencias de Naciones Unidas es lo único que hace la organización. Naciones Unidas significa muchas cosas para muchas personas. Operaciones de mantenimiento de la paz. Si ustedes hablan con la gente del otro lado de la calle, para ellos Naciones Unidas es operaciones de mantenimiento de la paz. Y bienvenido. Naciones Unidas lo hace muy bien. Yo creo que tiene un récord
envidiable en sus esfuerzos de defensa de civiles y de mantener la estabilidad en muchos países del mundo. Ayuda humanitaria es otro gran tema en Naciones Unidas. Competimos con la Cruz Roja Internacional como los principales proveedores de asistencia humanitaria, tanto en los desastres hechos por humanos, como el caso de Siria y tantos países africanos en conflicto, como los desastres naturales. Naciones Unidas desembolsa alrededor de 20 mil millones de dólares al año en ayuda humanitaria, mucho de eso a través del Programa Mundial de Alimentos. Pero lo que ustedes conocen de Naciones Unidas se ubica más en los próximos temas, que es Naciones Unidas como un punto de encuentro, tanto en la sede en Nueva York como en Ginebra y en Viena, donde la organización reúne a representantes de los Estados miembros para ponerse de acuerdo en normas, por ejemplo en derecho internacional, la cantidad de tratados, convenios, protocolos que nacen en Naciones Unidas. Eso ocurre a través de Naciones Unidas como punto de encuentro. Los debates que ocurren en Naciones Unidas, el papel de Naciones Unidas como promotor de causas, sobre todo la causa del desarrollo económico, generador de ideas. A eso nos dedicábamos en la CEPAL, básicamente provocar un debate a nivel latinoamericano sobre cómo se aborda el desarrollo económico. En fin, Naciones Unidas hace muchísimas cosas y el tema de las conferencias es algo que se inventó tempranamente, pero de lo cual se le echó mano especialmente en la última década de los años 90. Habían tres circunstancias que facilitaron una gran cantidad de conferencias. La primera fue la Cumbre del Niño de 1990, que fue un evento convocado por UNICEF, que tuvo una capacidad convocatoria impresionante. Yo creo que en parte por la personalidad del señor Jim Grant, que era el director ejecutivo de UNICEF, que movilizó a sus amigos y logró llevar a Nueva York a casi 100 jefes de Estado. Una reunión de un día. Empezó en la mañana, terminó en la tarde. Y salió una declaración de 2 páginas. Tuvo una enorme resonancia. Y yo creo que fue fuente de inspiración para las otras conferencias que siguieron. Eso fue el primer factor. El segundo factor fue un reflejo de la economía internacional boyante. Los gobiernos no le regateaban a Naciones Unidas sus contribuciones al presupuesto regular de la organización. Las conferencias internacionales son caras, sobre todo si se llevan a cabo fuera de la sede. Pero nadie regateaba el costo en esa época. Hoy sí que lo regatean y mucho,
Eso fue el segundo factor. Y el tercer factor fue que el secretario general de aquel entonces, que fue Boutros Ghali, de Egipto, tenía una especial vocación por colocar temas en la agenda internacional y correr con ellos. Lograron, ustedes verán que en un periodo muy breve, se llevaron a cabo casi cada año grandes conferencias sobre diversos temas. La cumbre del niño en el 90, la cumbre de ministros de educación en el 90 también, o 91, 90. La gran conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo en el 92. Población y desarrollo, la conferencia del Cairo, la conferencia de Beijing en el 95, la cumbre de desarrollo social en Copenhague. No solo eran conferencias de gran impacto y de mucha convocatoria, sino también daban pie a conferencias de seguimiento cada 5 años o cada 10 años, o en el caso de la conferencia de Río, a los 20 años se vuelven a celebrar conferencias. Así que fue un instrumento de trabajo muy importante que le dio a la organización una capacidad de impactar sobre la conciencia colectiva de la humanidad en los temas del momento: medio ambiente, mujer, población, desarrollo social. Volvimos a repetir esa experiencia en el 2002 con una conferencia muy exitosa en Monterrey sobre financiación para el desarrollo. Pero básicamente el periodo de las grandes conferencias empieza y termina en la década de los 90. Y lo que estamos viviendo ahora son los reflejos de eso. Río +20 y la cumbre del milenio. Y eso me lleva ahora, en los últimos 10 minutos, a hablar un poco de los temas que se van a cubrir más puntualmente por otros conferencistas. La Secretaría en el año 2000 juntó todas las declaraciones de las conferencias de los 90 y les puso un vestido muy bonito que los llamó las metas del milenio o los objetivos del milenio, objetivos de desarrollo del milenio. Eso pegó. No fue algo acordado por los gobiernos, sino fue algo que propuso la Secretaría girando sobre las grandes conferencias y que los gobiernos en su esencia lo compraron. De manera que el cumplimiento de los objetivos del milenio se volvió uno de los grandes temas de Naciones Unidas en los 15 años del 2000 al 2015. Y en el año 2005 se celebró una cumbre en Nueva York para darle seguimiento a la cumbre del 2000. Y esa es la base de los dos eventos que vamos a vivir
en los próximos 2 años. El primero es producto de la conferencia de Río de Janeiro que se celebró en junio o julio del 2012 para el 20 aniversario de la Conferencia de Desarrollo y Medio Ambiente de 1992. En esa conferencia, que va a ser uno de los temas que van a tratar acá, se construyen 3 pilares: el económico, el social y el ambiental, para diseñar a futuro una estrategia que se cruza con las otras 2 grandes iniciativas que Naciones Unidas está gestando el día de hoy. La primera es darle continuidad a los objetivos de desarrollo del milenio que vencen en el 2015 y ahora estamos diseñando una segunda etapa del 2015 al 2030. Ese es un tema con que se cruza la conferencia Río +20. El segundo es cambio climático. De manera que en la agenda de Naciones Unidas para los próximos 2 años tenemos 3 elementos que van confluyendo entre sí y que les iba a hablar un poco de ello, pero se me está agotando el tiempo. La primera, darle continuidad a los objetivos de desarrollo del milenio. La segunda, Río +20. Luego les hablo sobre cambio climático. Lo que les puedo decir sobre Río +20 es que hay un intenso trabajo en curso en Nueva York para producir en septiembre de este año una declaración a nivel de jefes de Estado de lo que serían los elementos de una segunda etapa de los objetivos de desarrollo del milenio, que giran sobre la conferencia de Río +20, o sea, incorporan los elementos económico, social y ambiental. Un par de minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque no van a hacer aquellas preguntas de respuestas kilométricas, pero o algún comentario. Bueno, embajador, es un gusto poder tener una conferencia con usted aquí. Como no todos los días tenemos el honor de tenerlo por acá en Cancillería. Yo quisiera centrarme más que todo en el tema de Agenda Post-2015. Hay varios temas, pero creo que 2 aspectos son importantes que se están viendo en Agenda Post-2015, y creo que uno es el tema financiero, ¿verdad? Cómo los países estaríamos en la posibilidad de poder enfrentar ese desafío que se estaría planteando ahora con una Agenda Post-2015. Y el otro tema es el tema de los derechos humanos, porque se tiene entendido que en Río +20 se vio el tema también de derechos humanos, pobreza y medio ambiente, pero se enfatizó más en el tema de medio ambiente y pobreza, dejando el tema de derechos humanos un tanto rezagado. Ahora con esta Agenda Post-2015, ¿estarían transversalizados el tema de derechos humanos o sería específico la inclusión de estos temas, por ejemplo, mujer, niñez, discapacitados, entre los grupos marginados, ¿no? Gracias. Mire, el documento que emanó de Río +20, que se llama El Mundo que Queremos,
crea dos figuras de seguimiento. Uno es el Grupo de Trabajo de Composición Abierta, compuesto por 30 países, y otro es un grupo de expertos sobre financiamiento. El grupo de expertos sobre financiamiento le va a rendir su informe al Grupo de Trabajo de Composición Abierta ahora en el mes de junio. O sea, ahí es donde coinciden los dos procesos. Claramente, el cumplimiento del mundo que queremos necesita mucho financiamiento. Y nadie tiene una respuesta de dónde van a emanar los recursos, cuánto es por esfuerzo propio en cada país, cuánto proviene de la cooperación internacional. Esa discusión está pendiente. El segundo tema es interesante, lo que usted levanta. En el documento de Río se habla muy poco de derechos humanos, de paz, de seguridad, de democracia, de gobernabilidad. Hay, al principio del documento, hay como 10 o 12 párrafos de principios donde se recalca nuestra convicción o nuestro compromiso con la gobernabilidad democrática, el respeto a los derechos humanos, el mantenimiento de la paz, etc. Y nunca más se recoge. ¿Por qué? Porque hay un grupo de países que piensa que introducir los temas de la agenda política de Naciones Unidas podría eventualmente conducir a mayor condicionalidad en la cooperación internacional. Si eso es así o no, no todos estamos de acuerdo con eso. Pero en fin, ese es el argumento. Brasil sostiene esa tesis, por ejemplo. Entonces, Brasil no quiere exponerse a adquirir compromisos en materia de derechos humanos como para exponerse, lo va a decir burdamente, a que en sus programas de cooperación internacional, por ejemplo con el Banco Mundial, le reclamen que no está cumpliendo X o C compromiso. Ese es el tema. Guatemala sí ha luchado por incorporar temas de paz, seguridad, democracia y Estado de Derecho. Y es un tema todavía no resuelto, pero ahí estamos. ¿Alguien más? ¿Una última? Buenas tardes, embajador. Primeramente, mi respeto y admiración como funcionario público, como persona y como funcionario diplomático. De verdad, ojalá Guatemala pudiera tener la oportunidad de tener representantes como usted en las demás misiones, no solo ante organismos internacionales, sino que también ante otros estados y gobiernos. Mi pregunta directamente es, ¿cuál es su apreciación respecto a la función que ha cumplido Guatemala, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad ante la ONU? ¿Y cuál cree que sería, después de su papel, cómo queda Guatemala o cuál sería el papel de Guatemala posteriormente a su desempeño? Y mi admiración nuevamente, embajador Rosenthal. Gracias. Mire, yo no puedo darle una respuesta objetiva, puesto que me tocó el honor de dirigir el equipo. Entonces lo que corresponde es que le diga muy bien, nos fue muy bien. Además necesitaría mucho tiempo. Sí le quiero decir que Guatemala cumplió un papel extremadamente decoroso. Y la prueba de ello es no tanto en los elogios diplomáticos que son baratos. Yo siento que Guatemala dejó
un respeto. A Guatemala se le respeta por el trabajo profesional y objetivo que realizó en el Consejo de Seguridad. Y eso demuestra que tenemos la capacidad de participar en cualquier foro internacional con bastante brío, como creo que lo hicimos. Hay un informe bastante completo escrito sobre nuestro papel en el Consejo de Seguridad que está en manos del despacho ahora. Yo espero que un día de estos se circule.